Este programa está auspiciado por la Red de Orientación de Salamina Caldas. Le damos la bienvenida a todos nuestros radioescuchas en esta emisión en Colita de Rana. Les recordamos a nuestros radioescuchas, transmitimos desde Armonía Estéreo 90.1, la Red de Orientadores de Salamina Caldas. El docente orientador Edgar Duque, la docente orientadora Rubiela Rubiano y quien les habla Dilmer Pino. Para hoy tenemos un programa con la comisaria de familia del municipio de Salamina Caldas, la doctora Claudia Patricia López Valencia. Doctora, muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes para todos los oyentes y por la invitación a este programa. Para mí es muy importante este espacio para que conozcan nuestras funciones y en qué consiste la comisaría de familia. Doctora Claudia, bienvenida. Le habla Rubiela Rubiano. Yo soy la docente orientadora de las instituciones educativas Elavia Mejía y El Perro. Y entremos en materia, doctora. Yo quisiera que usted nos explicara cuál es la función y cuál es la importancia de una comisaría de familia. La comisaría de familia fue creada mediante la ley 1098 del 2006, ahora modificada por la ley 1878 del 2018. Nuestras funciones pues están taxativamente señaladas en esta ley, donde nos dicen que nosotros los comisarios de familia somos una autoridad administrativa encargada de garantizar, proteger y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes y de todos los miembros de la familia en situaciones de violencia intrafamiliar. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Pues primero garantizar, proteger y restablecer todos los derechos, no solo de los niños, niñas y adolescentes, sino también de la familia, todo el núcleo familiar. Nos corresponde también atender y orientar a los niños, niñas y adolescentes y los demás miembros de la familia en restablecimiento de sus derechos, recibir las denuncias y adoptar medidas de protección de emergencia, recibir las denuncias pues en casos de violencia intrafamiliar, definir provisionalmente sobre custodia, cuidado personal, regulación de visitas, alimentos y suspensión de vida en común entre cónyuges o compañeros permanentes, siempre y cuando pues haya situaciones de violencia intrafamiliar. También nos corresponde cuando el niño, niña o adolescente se encuentra en un caso de urgencia o en un caso donde se está colocando en riesgo, pues nosotros tenemos también funciones de policía y ahí entramos a hacerle pues el allanamiento y rescate al menor que lo necesite en ese momento. Corresponde también desarrollar programas en prevención en materia de violencia intrafamiliar y delitos sexuales, adoptar medidas de restablecimiento de derechos en caso de maltrato infantil y denunciar el delito. Y nos corresponde todo esto y todo va encaminado siempre a la violencia intrafamiliar y los delitos sexuales. Doctora, los papitos del colegio tienen una pregunta en relación a la diferencia que hay entre la comisaría de familia y el bienestar familiar. Estas dos instituciones son diferentes, para que nos aclare un poquito ahí, por favor. La diferencia, pues, como les hablé anteriormente, de nuestras funciones, tanto bienestar como comisaría de familia siempre van caminadas a restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La única diferencia entre el defensor y el comisario de familia, por decirlo así, es que la comisaría de familia, aparte de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, nosotros también tenemos que garantizar los derechos de todos los miembros de la familia, el papá, la mamá, un tío, un abuelito. Entonces, pues esa es como la diferencia. Igual, nosotros como comisarios de familia no adelantamos procesos de adoptabilidad. Esa es una función que solamente le corresponde al defensor de familia. Digamos, pues por decirlo así, que esa es como la diferencia entre un comisario y un defensor de familia. ¿En todos los municipios de Colombia hay comisario de familia? ¿O hay lugares en donde de pronto esa figura no existe?
Con la entrada de la ley 1098, en todos los municipios debe de haber un comisario de familia. No quiere decir que en todos los municipios hay un bienestar familiar. Los bienestar familiar, lo tengo entendido, ellos actúan es por centro zonal. Por ejemplo, Salamina tiene un centro zonal, el cual le corresponde Salamina, Pácora, Aguadas, La Merced, Aranzazu. Entonces, pues siempre en todos los municipios debe haber un comisario de familia. En este caso, pues como Salamina tenemos un centro zonal, tenemos unas competencias. Hay cosas que solamente los llevan los defensores de familia y hay otras competencias que los llevan los comisarios de familia. En los municipios donde no hay un centro zonal, al comisario de familia es el que le compete llevar toda clase de actuación. De acuerdo. Un comisario de familia tiene un equipo, o sea, usted tiene un equipo de trabajo. Ese equipo de trabajo, ¿quiénes son o qué personas son? La ley en el artículo 84 del Código de Infancia y Adolescencia nos habla de que las comisarías de familia deben estar conformadas por un abogado, que es el comisario de familia, es la autoridad administrativa. Y debe estar acompañado de su equipo interdisciplinario, por un psicólogo, o un trabajador social o un profesional en desarrollo familiar. En este momento, pues la comisaría de familia cuenta con el comisario de familia, con la secretaria y una psicóloga. Ya si necesitamos un estudio o necesitamos un dictamen por parte de trabajo social, pues nos apoyamos de profesional de bienestar familiar o de algún profesional que exista en el municipio. Ellos también nos deben de apoyar, las comisarías de familia. Me llamaba mucho la atención ahorita que su merced nos hablaba sobre las otras competencias de la familia que tiene la comisaría de familia, valga la redundancia, ¿cierto? Sí. Sobre todo pues que no solamente con niños, que se extiende hacia otros miembros, como son madres, abuelos, tíos. Pero pues explíquenos un poquito más qué problemáticas puede la comisaría, o qué problemáticas ha tenido que afrontar la comisaría de familia, tenía que entrar a Bueno. Primero, pues hacerle claridad a las personas. Nosotros llevamos la competencia, pues, de los problemas toda la problemática o todas las dificultades que existan dentro de ese medio familiar. Hacer la claridad de que no necesariamente yo tengo que tener algún parentesco, ¿cierto? Muchas veces somos personas que convivimos con un cuñado que de pronto hay personas que le alquilan una habitación a un amigo, a una persona y empiezan a tener conflictos, o a una persona con la que me está colaborando con los quehaceres del hogar y empezamos a tener conflictos. También eso se puede tomar como una violencia intrafamiliar. Es todo lo que exista dentro de ese medio familiar. ¿Sí? Ahí podemos hablar de que se puede configurar el delito de una violencia intrafamiliar. Todo lo que desestabilice la armonía en el hogar. Ok, lo que es decir, cualquier situación que altere esa armonía se considera delito. Sí, se puede considerar delito. Muy interesante, era una información pues, que no teníamos muy clara. ¿Cuál es su pregunta? Gracias. Le hago una pregunta. En los casos que son excepcionales, como el de Salamina, en los que existe bienestar familiar y también existe la comisaría de familia, los temas que lleva sobre los que tiene injerencia la comisaría de familia, entonces son específicamente de violencia intrafamiliar, ya sea violencia física, psicológica, sexual. Ay, sí. Otro tipo de temas de dificultades que tenga la familia, entonces se tratarían exclusivamente con bienestar familiar. Se me ocurre en este momento un ejemplo.
una sospecha de vulneración de derechos porque a un niño no le llevan al médico o porque no lo tengan estudiando. En ese caso es bienestar familiar la autoridad competente. Pues ahí se pasaría a mirar si la negligencia se está dentro del medio familiar y lo conoce bienestar familiar, pues puede que me lo revisan a mí por negligencia, ¿cierto? Ya es como dependiendo de las situaciones puntuales y de lo que el equipo interdisciplinario defina. Perfecto. Entonces, en ese caso, si una familia tiene dificultades, porque no todas pasan por el colegio, ¿no es cierto? Ajá. Pero lo puede conocer tanto bienestar como comisaría de familia. A ver, muchísimas gracias. Eso significa que en Salamina el acompañamiento, digamos, es mucho más completo. Sí, igual también hay que hacer claridad en algo. Bueno, ahorita hablábamos, me voy a retroceder un poquito en el tema de violencia intrafamiliar, ¿cierto? Obviamente, pues hay que mirar los factores de riesgo y los factores que se encuentra la familia. Si realmente amerita una intervención, si amerita una denuncia penal, sí, como para tomar las medidas de protección. En el caso que usted me pregunta que lo que puede llevar bienestar familiar o puede llevar comisaría de familia, nosotros simplemente definimos la competencia, es en lo de la violencia intrafamiliar. Ya en los casos, por ejemplo, si una persona necesita una fijación de alimentos, eso sí lo puede llevar tanto bienestar familiar como comisaría de familia. Ya la persona define dónde quiere que le lleven su proceso. Lo mismo que una custodia cuidado personal o lo mismo que una regulación de visitas. Eso sí ya pues no es como tan taxativo, digamos que solamente sea exclusivo de comisaría de familia o que sea de la defensoría de familia. Eso lo podemos llevar en cualquiera de las dos instancias, de las dos entidades lo podemos llevar. Ya las cosas puntuales, como les digo, lo de violencia intrafamiliar o una violencia sexual que se dé dentro del medio familiar, eso sí lo asume la comisaría de familia. Ya, por ejemplo, una violencia sexual que no se dé dentro del medio familiar y lo conozca bienestar familiar, pues ellos pueden continuar con el proceso adelantándolo, porque es una violencia que no se dio dentro del medio familiar. Entonces, pues como para hacer también como la claridad ahí. Doctora, ¿y cuáles son las medidas de protección de las víctimas de violencia? Las medidas de protección, eso también es algo, pues digamos, lo que es taxativo, lo señala la ley 296 la ley 296 294, perdón, del 96, modificada por la 575 del 2000. También está la ley 1257 del 2008, donde nos habla pues todo lo de violencia intrafamiliar, todo lo de la violencia contra la mujer. Todos sabemos pues que eso, la violencia significa toda persona que dentro de ese contexto familiar sea víctima de un daño físico, psíquico, que atente contra su integridad sexual, donde haya una amenaza, donde haya agravio, donde haya ofensa, por parte del agresor o por parte del otro miembro del grupo familiar. ¿Sí? De acuerdo, como les digo, ya de acuerdo a lo que se haga arroje la valoración psicológica, pues de eso depende como la medida de protección. Las medidas de protección pues también las trae la ley, y nosotros pues podemos y tenemos la facultad, por ejemplo, de decirle de ordenarle al agresor que desaloje esa casa que comparte con la presunta víctima, ¿sí? Ordenarle al agresor que se abstenga de penetrar en algún lugar donde se encuentre la víctima, de prohibirle al agresor de que esconda o traslade los niños o las personas discapacitadas. También se le obliga al agresor que debe acudir y debe buscar un tratamiento terapéutico. Sí. Ordenarle al agresor también de que si le retuvo documentos o cosas personales, se las debe devolver. Nosotros podemos entrar a dar todas las medidas de protección
para que la víctima pues no tenga a veces como que salirse de, digámoslo, de su casa cuando es el agresor el que está desestabilizando esa unión. Hay muchas medidas de protección, pero eso pues es dependiendo de cada caso particular y de lo que el equipo también en ese momento vea la necesidad o mire los factores de riesgo en los que se encuentra la víctima. En caso de los niños, pues ya si es una violencia sexual y se dio dentro del medio familiar y el agresor sigue dentro de ese medio familiar y la familia no va a garantizar que el agresor se vaya de allí y siga colocando en riesgo la vida y la integridad de ese niño, niña, adolescente, pues nosotros sí, tanto el defensor como el comisario de familia, sí debe hacer el retiro inmediato del niño, niña, adolescente y ubicarlo en un hogar sustituto. Si es del caso, pues ya con todo el procedimiento y todo el proceso que se adelante en comisaría de familia, si vemos que hay idoneidad y esa mamá o ese papá que quiere la custodia de ese niño, estoy garantizándole los derechos y que le garantice que ese riesgo, que no va a correr como riesgo en ese medio familiar, pues vuelve se le reintegra. Pero si vemos que no hay garantías, que ese papito o esa mamita no le va a garantizar a ese niño, niña, adolescente, los derechos, ya nos empezamos a buscarle familia extensa. Ya lo último que se busca es una adoptabilidad, pero pues lo que la ley nos dice es familia extensa, buscarle familia extensa a una persona que sea idónea y que le siga garantizando los derechos a ese niño, niña, adolescente. ¿Qué pasa si el agresor va a la casa y rompe la puerta y le sigue pegando y bueno y demás? ¿Qué sucedería? Sí, pues eso ya depende pues de cada caso particular. Ya si el agresor sigue en esas conductas, pues ya también la ley habla de primero pues se hace algo como preventivo, ¿cierto? Igual toda violencia intrafamiliar se debe denunciar, debe ir a la fiscalía. Obviamente pues con los elementos y con las pruebas y con las evidencias que se recolecten tanto las psicológicas como a través de salud, si la persona está golpeada, si la persona tiene lesiones, de acuerdo a la incapacidad que hay en medicina legal, pues ya se envía todo eso, se remite a la fiscalía para que desde allí se determine si existe o no existe un delito. Lo que hacemos nosotros, pues como todos sabemos, pues la oficina es algo preventivo, al agresor pues se le notifica y se levanta una medida dentro de 2 años, que es el plazo que pone la ley, se le cobra una multa, ¿cierto? Convertirles pues en salario mínimo. Sí. Pero si continúa y si vemos que la situación pone en riesgo y que el agresor definitivamente no quiere hacer caso omiso a todas las recomendaciones, todos los procedimientos que trae la ley, pues como le digo, ya eso es convertible en arresto, ya ahí toca un proceso penal. Y pues desde la comisaría de familia con el equipo interdisciplinario se trata de hacer el seguimiento a las personas, o también pues se le hace claridad a las personas de que en el momento de que vuelvan a ocurrir esos hechos de violencia intrafamiliar, pues debe volver a acudir a la comisaría de familia, como les digo, ya para uno mirar si da para una multa o si da para un proceso por fiscalía. Lo que pasa es que muy frecuentemente en temas de violencia intrafamiliar, las personas consideran que lo que pasa en la casa se deja en la casa. ¿Cómo es que dicen? Que la ropa sucia se lava en casa. Sí. Y durante muchos años en Colombia ese fue, digamos, como el principio. Lo que usted nos está explicando es que lo que pasa en casa se deja en casa siempre y cuando respete los derechos de los demás, ¿verdad? Sí. Pero si alguien vulnera los derechos de otro integrante de la familia, para esas personas también la ley colombiana opera, no importa que sea el papá o que sea el esposo. Escucho decir a la gente que no es así, que son mis hijos, yo los tuve, yo veré cómo los crío.
Sí, y uno entiende, y pues yo siempre he dicho que los casos de violencia intrafamiliar es lo más difícil de manejar, porque pues aparte de eso se manejan emociones, aparte de eso no es fácil, y uno entiende las personas que no es fácil denunciar a mi hijo, no es fácil denunciar a mi esposo, porque llevamos mucho tiempo juntos, porque hay que hacerlo por los niños, bueno, un sinnúmero de cosas que las personas no toman esa decisión. Recordarle también a las personas que todos estamos en la obligación de denunciar, no necesariamente tienen que enviar un dato, dar sus datos o decir quién es la persona que denuncia. Se puede hacer anónimo ya después de que se recepcionen las denuncias. Como les digo, ya uno entra a verificar, a mirar, a llamar a la persona, activar una ruta si es del caso. Hoy también ya con la ley nos habla de que ya no es la víctima si quiere o no quiere denunciar, si quiere que eso vaya a fiscalía o no, ya uno como autoridad debe remitirlo a fiscalía, pero pues con elementos obviamente probatorios, donde si uno pues mire la necesidad y mire la urgencia y mire que la persona, que la víctima sí necesite una medida de protección. También hacerles claridad que debemos denunciar, pero denunciar lo que realmente es, porque muchas veces nosotros denunciamos y a veces lo hacemos como sin criterio, ¿cierto? O muchas veces, como sucede, porque pues yo sé que uno habla desde la experiencia, que muchas veces es porque me cae mal el vecino y aumentamos más de la cuenta. Para abrir un proceso, pues se archivará el proceso. Obvio, estamos en la obligación de denunciarlo, pero también tenemos una responsabilidad al denunciar, porque es muy fácil venir y hablar y decir cosas que no son y que van a afectar a esa familia. Por ejemplo, es que a esa niña la están abusando, y pues es un proceso difícil, porque no es solamente listo el denunciar, pero es el dolor que siente esa niña de uno hacerle todo el proceso por salud, pasar por un examen, ¿sí? Entonces, que lo que estemos denunciando, tengamos la certeza de que así es. Si de pronto yo digo, no, considero, creo o pienso que está siendo abusada, pues es muy diferente a uno asegurar las cosas, ¿cierto? Entonces, por eso es importante que uno haga la denuncia de manera responsable. Mire, en tal casa está sucediendo esto, yo escucho esto, entonces uno ya entra con el equipo a verificar. Y somos todos los profesionales, y por eso es muy importante el acompañamiento del trabajo. Siempre uno va acompañado de un trabajador social y de una psicóloga. En este caso, pues la comisaría cuenta con una psicóloga. Siempre uno va acompañado del profesional, que es el que determina si realmente esa persona está afectada, si realmente esa persona tiene indicios de ser abusada. Y para eso, pues uno activa una ruta por salud, donde ya se comienza pues con todo el trámite y todo el proceso. Doctora, mire, Perfecto, doctora. en el colegio hay una situación, digamos que ya eso fue una experiencia que tuvimos, pero yo quedé con una duda. Sucede que el victimario es un esquizofrénico por diagnóstico psiquiátrico pues comprobado. Y esa persona con ese cuadro pues psiquiátrico golpea a sus familiares, entre esos a los menores de edad en la casa. Entonces, ahí la pregunta es, estas personas, digamos que tienen ese cuadro clínico, son tratadas de igual forma como la persona que no tiene ningún problema psiquiátrico. O sea, es verdad que a estas personas no puede haber pues una acción de demanda o de alguna otra cosa debido a que su condición no les permite en teoría saber lo que es bueno y lo que es malo. Pues todos sabemos que son personas que no van a actuar bajo su conciencia, ¿cierto? Porque usted mismo lo está diciendo, es que es una persona psiquiátrica, es una persona que no está, como se dice, bajo sus 5 sentidos.
hay ya responsabilidad de la familia es la que tiene que ser garante de esa persona, de su tratamiento, de llevarla a sus citas. Sí, que es muy difícil el manejo de una persona psiquiátrica, lo sé porque desde la experiencia de la comisaría lo sabemos que es difícil, porque estas personas pues, es difícil tomarse los medicamentos, pero ya es la familia y muchas veces pues desde salud, que es una tarea muy dispendiosa, no es fácil, pero acá la Dirección Local de Salud ha hecho un gran trabajo. Hace poquito se pudo institucionalizar a una persona, ella ya era adulta, vivía con menores de edad y se logró institucionalizar, pero pues eso se hace con una articulación de salud, de personería. Eso no es fácil, pero pues ya cuando se miran estas situaciones y se vuelven muy repetitivos estos problemas, porque ella generaba violencia intrafamiliar y pues ahí ya es la familia la que tiene que entrar a gestionar, es la familia la que tiene que entrar a mirar qué solución se le va a dar a esa personita, porque finalmente pues es una personita que va a necesitar siempre el acompañamiento y de la representación de sus padres. De acuerdo. Doctora Claudia, Hola. ¿cuál es la incidencia debe atender en Salamina? ¿Cuál es como esa incidencia de mayores casos o de mayores problemáticas? Pues lo que más se maneja acá en la comisaría de familia, y más en este momento por pandemia, son los casos entre parejas, los conflictos entre parejas. Desafortunadamente, pues, esos conflictos, cuando hay menores de edad, pues, se trasladan a los menores de edad, porque son los menores de edad los que terminan también, los niños, niñas y adolescentes son los que terminan también, como, digamos, como de una manera graciosa no, pero sí de una manera tristemente, como los del bulto, los más afectados. Entonces son los problemas en la convivencia más que todo. Doctora, y a propósito de que hoy se celebra el Día del Adulto Mayor, Sí. las comisarías de familia tienen competencias para adelantar trámites o procesos de alimentos a favor de esos adultos mayores. Sí. Hay una ley, que es la Ley de Protección al Adulto Mayor, es la Ley 1850 del 2017. Es una ley que tiene medidas de protección al adulto mayor en Colombia. Todo adulto mayor que sea víctima de maltrato, abandono, violencia intrafamiliar por parte del grupo familiar, pues eso ya se constituye se puede decir que es un delito y se remite para fiscalía, ¿cierto? Cuando la familia no quiere responder, cuando dejan al abuelito solo, cuando hay un abandono social por parte de la familia, entonces pues la comisaría de familia sí tiene competencia en eso, tiene competencia en citar a los hijos, en fijar una cuota. Si así no se llega a un acuerdo, entonces pues la ley también habla de que nosotros debemos remitir esto al defensor de familia para que el defensor de familia desde allí presente sea una demanda ante el juzgado de familia. Los canales de comunicación que tiene la comisaría ahorita en esta pandemia, ¿cuáles son? Nosotros en este momento pues estamos de 8 a 1 de la tarde, ya de 2 a 5 y media nos vamos a teletrabajo, pero sabemos que por la pandemia pues también nos regimos por un decreto presidencial donde nos habla de que las comisarías de familia debemos de estar disponibles 24 horas. Cualquier solicitud, cualquier inquietud, cualquier asesoría, por eso pues agradecerles de verdad este espacio que me regalan, porque para mí también es muy importante. A veces la gente les da pena, les da miedo, son reacios a venir y buscar una asesoría a la comisaría de familia. Mire, nosotros estamos dispuestos a atenderlos cuantas veces sea necesario, no teman a venir a la comisaría de familia,
por muy sencilla, por muy, a veces, digámoslo así, me perdona la expresión, por muy tonta que parezca la inquietud o algo, es importante que se acerque. Nosotros estamos para orientarlos, nosotros estamos para ayudarlos, para que nos busquen lo que necesiten. Hay un correo institucional que es comisaría@salamina-medio-caldas.gov.co. Hay unos teléfonos también que ha dispuesto la alcaldía municipal para que se comuniquen, para que puedan desde ahí, pues si no pueden venir a acercarse, también lo pueden hacer en la línea telefónica 310-334-2875. Allí se pueden comunicar. Queda más sino agradecerle desde las instituciones educativas que representan. No, a ustedes, muchas gracias, de verdad. Yo también quiero agradecerles mucho a las instituciones educativas porque para nosotros también desde la comisaría hemos sentido un gran apoyo y pues la idea es seguir trabajando articuladamente y apoyarnos porque pues sabemos que nuestro trabajo no es fácil, ¿cierto? Pero yo sé que si trabajamos articuladamente podemos conseguir muchas cosas a beneficio de la comunidad. Sí, a mí me parece supremamente importante que toda la comunidad, todas las familias, todos los niños y niñas y jóvenes entiendan que hay una institución que se llama Comisaría de Familia que protege los derechos de todos en la casa. O sea, no solamente de los niños, sino también de los abuelitos, de los padres y de todas las personas que de una u otra manera son víctimas de algún tipo de violencia, ¿no? Usted es víctima de violencia o usted siente que lo están violentando, usted puede acercarse a la Comisaría de Familia, enviar o hablar con los orientadores como usted quiera, pero hay que denunciar todos los tipos de violencia. Entonces hay una institución que está dispuesta a proteger todos los derechos de nosotros. Darle las gracias a nuestros radioescuchas que nos acompañan cada jueves en Colita de Rana. Invitarles pues a que sigan atentos a nuestro programa. Este programa está auspiciado por la Red de Orientación de Salamina Caldas.